Comencemos con el primero. ¿Me confirman si escuchan bien y ven el video, por favor? ¿Lo están escuchando bien? Ingeniero, sí se escucha. Sí, va. Ingeniero, ¿se escucha? Pongan atención a ese manejo reemplazo y con eso van a confirmar sus conocimientos. ¿Oye? Manejo de la cerda reemplazo. El periodo de reemplazo es la etapa donde existe el mayor problema alimenticio en las cerdas reproductoras. De hecho, más del 40% de los problemas asociados a factores alimenticios se presentan en la etapa de preparación de las cerdas de reemplazo. Sin embargo, esto casi no se observa, pues el efecto negativo ocurre en el futuro en las etapas de gestación y en la etapa de lactación. Existen serios problemas en cerdas primerizas. El más evidente es la caída en el segundo parto, con el cual se tienen periodos abiertos más altos a 15 días. También se tiene un número de cerdos nacidos en las primerizas entre 10 y 11 y en el segundo parto tenemos una caída de entre 7 a 9. También existe una pérdida en las reservas corporales, así como una alta tasa de reemplazo en cerdas antes de llegar al parto número 4. Debemos saber que el futuro reproductivo de la granja depende de cómo se alimente y se maneje a las cerdas de reemplazo. Vemos cómo ha evolucionado las mejoras en productividad en cuanto a las cerdas reproductoras. Vemos que antes del 2000, en cuanto a cerdos nacidos vivos, se manejaban parámetros entre 9 y 10. Hoy en día, pues tenemos entre 11 y 14 cerdos nacidos vivos por cada parto. El peso de nacimiento también se ha mejorado. Anteriormente se manejaban parámetros de entre 1.3 y 1.4. Hoy en día tenemos pesos promedios al nacimiento hasta de 1.6 kilos. Los cerdos destetados antes del año 2000 se destetaban entre 8 y 9 lechones por cerda. Hoy en día se reportan parámetros de hasta 11.5 cerdos destetados. El peso al destete también ha tenido una gran mejora de entre 5.5 a 6.2 kilos. Hoy en día se tienen entre 6.8 y se reportan parámetros de 8 kilos como promedio en lactancias de entre 21 y 24 días. En un mundo ideal, lo que vemos en la imagen debería ser el común denominador en las granjas porcinas, o por lo menos es lo que todos deseamos tener. Sin embargo, la realidad es que un alto porcentaje de cerdas no llegan a su parto número 4. Y una de las causas más importantes de eliminación o remoción temprana de cerdas reproductoras tiene que ver con problemas locomotores, por lo cual se debe ser muy exigente al momento de seleccionar una cerda en cuanto a aplomos, conformación, estructura y solidez corporal. Además, las cerdas de reemplazo deben ser alimentadas estratégicamente con el fin de frenar la velocidad de crecimiento y favorecer la deposición de grasa. Con esto, lo que conseguimos es reducir el daño en articulaciones asociado a un sobrepeso. Además que se favorece la relación de tejido magro. La cerda moderna logra actualmente tallas corporales mucho más grandes que las cerdas antiguas, pero sin grandes incrementos en su apetito. Las cerdas altas productoras que son genéticamente mejoradas
tienen un mayor peso adulto, un menor contenido de grasa, una gran producción de leche entre 6 y 10 kilogramos por día y altas tasas de reemplazo de un 30 a un 40% al año. La pregunta es si tenemos un programa alimenticio enfocado a las cerdas de reemplazo de la granja. Es decir, ese plan alimenticio está enfocado a lograr que la cerda tenga un buen. Debemos tener presente que al desarrollar un programa de alimentación, lo siguiente, el futuro reproductivo de la granja depende de cómo se alimenta y se maneja a las cerdas de reemplazo. Uno de los factores que más influye en la eficiencia reproductiva de la cerda, la cual está caracterizada por el comportamiento reproductivo y la longevidad, es el manejo y el desarrollo de las cerdas de reemplazo. Una vez que han sido seleccionadas las cerdas como futuras reproductoras, se debe poner especial cuidado a su crecimiento, al desarrollo corporal, a la alimentación y a la maduración sexual. Las cerdas modernas tienen gran capacidad en cuanto a velocidad de crecimiento. Sin embargo, como ya se dijo, el programa alimenticio debe estar enfocado a frenar ese crecimiento. ¿Cuánto es lo que podemos hacer? La meta debe ser que las cerdas tengan como promedio 650 gramos de ganancia por día hasta el primer servicio, el cual los 10 días. Debemos recordar que un cerdo de engorde actualmente tiene entre 750 y 780 gramos como ganancia diaria de peso, por lo cual una cerda de reemplazo debe tener menos que eso para evitar los problemas que vimos anteriormente. Bueno, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que las cerdas deben de llegar a su primer servicio, es decir, a los 210 días, con un mínimo de 136 kilos. Hablamos de la grasa. ¿Y qué pasa con la grasa? Deben de llegar a esa misma edad con ese peso, pero con un índice de grasa de 17 a 19 milímetros de grasa dorsal. Resumiendo, edad de monta 210 días, que es igual a 30 semanas. Peso a la monta entre 136 y 140 kilogramos. La grasa dorsal entre 17 y 19 milímetros. Por supuesto, decirlo es mucho más fácil que hacerlo, pero definitivamente vale la pena hacer el esfuerzo si queremos tener una hembra longeva y productiva para la granja. Ahora la pregunta es, ¿qué puede suceder si no logramos esas metas al inicio de la vida reproductiva de una cerda? Pues definitivamente lo que vamos a tener es un peso y tamaño bajo de la camada al nacimiento en el primer parto y en los partos posteriores. Vamos a tener periodos abiertos muy prolongados. Asimismo, bajo porcentaje de preñez y problemas óseos, así como una alta tasa de reemplazo antes del parto número 4. Ahora la pregunta es si tenemos un plan alimenticio enfocado a la preparación de la cerda de reemplazo. Esa es una muy buena pregunta. En una próxima presentación. Bueno, miren chicos. Ahora bien, recordemos qué es lo que regularmente va a consumir una cerda de reemplazo para finalizar esta parte. ¿Cómo alimentamos esa cerda de reemplazo? Lo platicamos para recordar.
una cerda de reemplazo come lo mismo regularmente que un cerdo que va para engorde, pero hasta la semana 10. De la semana 11 en adelante ya cambia esa formulación. Y esa cerda, como lo dijimos anteriormente, no va a consumir, perdón, la etapa de finalización de cerdo, o sea, concentrado para engorde. Porque el propósito que tenemos es que vaya acumulando un poquito de mayor grasa, más condición corporal, ¿verdad? Y que obviamente va disminuyendo un poquito de su crecimiento. En otras palabras, no nos conviene que convierta, digamos, o que la ganancia de peso incremente. ¿Por qué no nos conviene? Porque entonces si yo vengo y le doy, ¿verdad?, un alimento, ¿verdad?, que me va a permitir, ¿verdad?, un mayor incremento de peso y que voy a subir esos 650 gramos, entonces la cerda va a tener como unas 24 semanas y ya va a estar produciendo, ¿qué? 300, ya va a tener 300 libras, ¿verdad? Y no me conviene porque la cerda es muy tierna. Su estado de madurez sexual va a ser mínima, por eso tenemos que tener esa parte. Entonces recordemos, por ejemplo, una cerdita que nació ahí en la parte de maternidad, ¿qué es lo que consume? A ver, y en qué momento comienza a consumir alimento. ¿Quién lo recuerda? A ver. Jovencitos, ¿qué es lo que consume? ¿Y en qué momento comienza a consumir alimento sólido esa cerdita? También lo mismo es con los cerdos que van para engorde. Ahí no hay diferencia. ¿Sí? Chicos, ¿nos recuerdan? A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Ninguno? La verdad no, ingeniero. Por ahí hay un chat. No. Bueno, dice harina. No, es un alimento, ¿verdad? Que mejor si es empeletizado. Recuérdense que los peletizados son los más eficientes en los primeros, ¿qué? Las primeras 3 etapas, las primeras 7 semanas de vida. De la semana 8, 9 y 10 ya podemos trabajar con alimento en harina. Entonces, ¿qué alimento damos ahí? A ver. El primer preiniciador, ¿verdad?, que se comienza a dar a partir del 5º día. Y de ahí caemos a destete. En destete, ¿qué formulaciones se manejan? ¿Quién nos recuerda? A ver, chicos. En destete, ¿qué formulaciones se manejan? ¿Qué alimentos se manejan en destete? Aquí nos dice Escobar los Bionovas, Escobar Barrios. Sí, pero también pueden, ¿verdad?, trabajarse en lugar de los Bionovas, el Bionova 1, ¿verdad? Otros tipos de alimentos que vimos, pero si le llamamos preiniciadores, ¿no? Puede ser el Bionova ¿qué? O otro alimento, ¿verdad? Pero se da por etapas. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Quién nos lo puede compartir? A ver, chicos. El desarrollo del engorde, eso es lo normal, ¿verdad?, para un cerdo, pero para las cerdas, estas de reemplazo, podemos llegar hasta con 4, hasta la formulación 4. O bien, como les he mencionado también, hasta la etapa 3 de preiniciadores. En el 8, 9 y 10 ya puedes dar alimento en harina, ¿verdad? Con que tenga el 16% de proteína similar a un alimento, ¿verdad?, de desarrollo, pues ahí no hay problema. Lo que no es recomendable es dar el alimento de engorde, o sea, alimento para engorde. ¿Por qué? Porque pasa entonces lo que les mencionaba. Y obviamente esa etapa tiene que llegar hasta las 30 semanas. A veces, ¿qué hacemos? La llevamos con desarrollo hasta unas 17 semanas, 18, y luego de 18 a las 12 trabajamos con la etapa de reemplazo, que va a tener alrededor del 16-17% de proteína, esa formulación. Lo único que aplicamos un poquito más en la ración de lisina y metionina,
ya que son aminoácidos que ayudan un poco más para la parte de reproductiva. Por eso es de que el alimento de maternidad, que va a tener alrededor de un 14, un 15% de proteína, pero lleva más contenido de lisina y metionina, porque está relacionado con, ¿verdad? Generación de la producción de leche. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo les pareció el primer video? A ver, chicos. Interesante, ingeniero. Les ayudó a fortalecer. Miren este, el siguiente que es de manejo de gestación. ¿Ya? Sigamos viendo esa parte. No. Volvemos con más ABC Rural. Si bien es cierto, en la cría de cerdos hay muchos puntos críticos. Uno de ellos es el manejo de las cerdas en gestación. Estas hembras deben recibir un trato especial de nutrición, sanidad y manejo. Sobre este tema, hablar el técnico Barderley Zapatini, quien hizo un trabajo muy interesante y queremos compartirlo con ustedes. Acá estamos no setor de gestação, onde as hembras, as madres, são servidas. Hasta o trabalho é para que as hembras, acompanhar as hembras entrar em selo, podamos servi-las e estas hembras quedam acá cerca de 110 dias para que percorra todo o seu período de gestação e podamos levá-las hasta el sector de maternidad. ¿Cómo es un día de trabajo en el galpón de gestación de cerdas? Nuestra equipe de gestación llega acá toda la mañana, a las 7 de la mañana, empieza su trabajo con la alimentación de los animales, que es un sistema automático de distribución de balanceado, donde llegan, hacen este trabajo todo al mismo tiempo, dejan caer la comida, ¿no? Todo al mismo tiempo, y acompañan las hembras como están, que todas se alimentam, né, que seu balanceado, depois o nível de água de seu bebedeiro, seu comedeiro, e depois o ambiente, ver como estás agora em período de verano, como está a temperatura, se necessita alçar na carpa, bajar na carpa, prender o sistema de ventilação, temos também um sistema de nebulização para ter uma condição boa de temperatura para essas hembras, né? ¿Cómo es el sistema de alimentación de las cerdas en gestación? O tema da alimentação das hembras, nós dividimos em 3 fases. No período, como eu falei, no período de gestação de uma hembra, 114 dias, pero elas quedam acá 110 dias, dividimos em 3 períodos. Primeiro período é logo depois da hembra ser servida. Ganha 2 quilos ao dia, uma vez ao dia pela manhã, 2 quilos. Então, se todo momento dela ser servida, hasta 30 dias de gestação, ela consome este 2 quilos. Dos 30 dias de gestação hasta os 90 dias, aí é um período que hacemos um equilíbrio. Uma hembra pouco gordita, barramos para 1,8 kg, 1,9 kg. Uma hembra que está um pouco mais flaca, 2 quilos, 2,1 kg, 2,2 kg. Depois de los 90 dias de gestação, alçamos esta quantidade, porque é o período onde sua cria, grande desenvolvimento acontece no terço final da gestação. Então, alçamos essa quantidade para 3,5 kg neste promédio, hasta 110 dias, que daí las hembras se van al sector de maternidad. ¿Las hembras en etapa de gestación reciben algún tipo de sanitación? Nosotros tenemos un programa de vacunación para estas hembras, ¿no? Con el objetivo de inmunizar su cría, ¿no? Entonces, una dose a los 75 días de gestación y una segunda dose a los 90 días de gestação. Isto para parvovirose, leptospirose e erisipela, onde para proteger os leitões ao momento do nascimento desses leitões. ¿Hay mortandad de hembras en la etapa de gestación y por qué? Perda de hembras, temos umas perdas de hembras. Uma hembra que por problema cardíaco pode morrer, uma hembra que venha a enfermar-se e não conseguimos recuperá-la, né? Então há uma perda muito chica
pero hay una pérdida ahí de 0,2, 0,5%. E também temos uma perda de sua cria. No período de gestação, a hembra está servida hasta os 30 dias. O embrião, ele pode morir. ¿Qué pasa cuando un lechón muere dentro de la hembra en gestación? A hembra acaba absorvendo este embrião que morre. Pero después de los 30 dias de gestação, 38, 40 dias de gestação, corre alguma pérdida, este lechón é mumificado. O lechón já tem seu hueso. Então, a hembra não pode mais absorver este lechón. Então, o organismo da hembra mumifica. Temos uma múmia, que essa múmia só vai ser expelida ao momento do parto com os demais lechones. ¿Con qué periodicidad realizan la limpieza de los galpones de hembras gestantes? O sistema de limpeza é muito importante porque é dos fatores onde possibilita controle das enfermidades. Com isto, hacemos isto uma vez também ao dia, logo depois do trato, das hembras ingerir o balanceado, estão todas elas em pé e podemos fazer a limpeza. Sendo também que as instalações têm uma vantagem, que o piso, a forma com que as instalações são feitas, para que todos os dejetos possam automaticamente cair em uma pileta e por gravidade, se vão. Então, para que as hembras tenham o menor tempo de contato com seus dejetos e urinas. Bueno, a ver, comentarios sobre manejo de gestaciones. Es digamos, como resumen total de manejo de una gestación, ¿verdad? ¿Qué les parece esta parte? Ese es manejar ambiente, ¿verdad? Manejar temperatura, ¿verdad? Entonces, a veces se ponen nebulizadores. También vieron ahí al fondo que habían extractores, los ventiladores, ¿verdad? También, ¿verdad? Que son las condiciones de clima que tenemos, ¿verdad? Hay necesidad muchas veces de tenerlo, ¿verdad? Condiciones extremas, ¿verdad? Mucho calor, mucho frío. Entonces, la granja se tiene que diseñar, ¿verdad? Para la parte del sistema frío, un poquito encerrada, pero también mecanismos de ventilación, extracción de malos olores, ventilaciones y todo eso, y muchas veces hasta nebulizadores, va, liberación ahí de agua como en neblina, a eso se refiere, para mantener una temperatura adecuada del área de gestación o bien también el área de maternidad. ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? Vamos, no se han cansado. A ver. Pasemos el otro video. ¿Sí? Están todavía vivitos ahí coleando. Pasemos el otro video. Este es un video importante para ver manejo de maternidades. ¿Sí? Entonces miremos este otro. ¿No? Puebla se ubica dentro de los 5 primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la industria porcícola se refiere, apuntalada principalmente por Granjas Carroll de México, cuyos procesos de sanidad e inocuidad la colocan como una de las principales empresas del ramo. Granjas Carroll de México produce 1.250.000 cerdos al año con un peso promedio de 120 kilos. Nosotros estamos hablando de más o menos 150.000 toneladas de carne de cerdo al año. Nosotros producimos alrededor del 12% lo que produce el país. Y aunque decirlo parece fácil, detrás de ello existe un arduo trabajo. Todo inicia justo aquí, en las granjas que esta empresa mexicana tiene distribuidas en la franja limítrofe entre Puebla y Veracruz. En esta ocasión nos adentramos hasta el Valle de Perote para conocer el proceso de producción. Para
hasta el centro mismo de la granja no fue nada fácil, y es que antes tuvimos que pasar por diversos filtros de sanidad. El primero de ellos fue en el arco central de desinfección, en donde tuvimos que colocarnos estos trajes especiales, además que al igual que todos los vehículos, pasar por una estricta desinfección. Fundamentalmente lo que son las llantas y el chasis de la unidad. ¿Por qué? Porque en la carretera pues es probable que se encuentre con vehículos que traen cerdos de otras explotaciones, de Bajío o de otras zonas, y no queremos que enfermedades de otras zonas pudieran en un momento dado introducirse dentro de nuestro sistema de producción. Entramos a este módulo en donde tenemos que mojar justamente las plantas de los zapatos para que así, pues bueno, ningún bicho, ninguna bacteria, ningún virus pueda accesar justamente a estas granjas. Aquí presionamos este botoncito y pues bueno, nos empezará a caer aquí una pequeña pues, nebulización, así lo llaman aquí, que es otro desinfectante. Y ahora sí, estamos listos justamente para ingresar a Granjas Carroll, México. Eso fue lo que pensamos. Sin embargo, luego siguieron por lo menos 4 procesos de desinfección similares, que incluyeron hasta un baño y el cambio de nuestra ropa por prendas especiales, para finalmente ingresar a la zona limpia. Un sacrificio que valió la pena, no solo para que usted esté bien informado, sino también por la grata experiencia. Y es que la primera zona en conocer fue la de maternidad. En este momento estamos en un pasillo de lo que va a ser el área de maternidades de las granjas. Después de la ducha y después de estar en la oficina, hemos pisado un tapete sanitario y hemos comenzado a atravesar puertas y pasillos. Quiero llamar la atención a que en todos nuestros pasillos colocamos esta malla gallinera para evitar la entrada de pájaros hacia donde están nuestros animales. Esta malla pajarera también aquí va a lograr el mismo efecto. Y lo que hacemos al evitar la entrada de pájaros es evitar la transmisión de enfermedades de una granja o de una instalación de traspatio que pudiera una ave haber estado en contacto con las excretas de esos cerdos o con esos cerdos y luego volar y meterse a nuestras instalaciones. Esa es la razón por la cual ustedes ven tanta malla gallinera, ¿no? Ahorita, ¿dónde estamos entrando en este momento? ¿Qué es? En este momento estamos entrando a lo que se conoce como una sala de maternidad. Vamos a tener que pisar en el desinfectante aquí en un rato, mira, exactamente. Y aquí lo que estamos en este momento, estamos viendo una sala donde están llevándose a cabo los partos. Pero para que todo esto suceda, cada hembra tuvo que pasar primero por un estricto control de inseminación con lo mejor de lo mejor. Tiene semen de nuestros sementales en la posta de sementales con un diluente. Aproximadamente aquí tendremos unos 60 mililitros de semen, 70 mililitros, con una cantidad de 2.500 millones de células espermáticas. Este es un control, es un monitor de monta. Aquí en esta columna va lo que son las semanas. Aquí luego hacemos nosotros ultrasonido a 28 días. Checamos cuántas hembras nos quedan positivas, preñadas. Luego se vuelve a hacer a 56 días. Y al último, cuántas hembras y su porcentaje de las que nos llegan a pasto. Entonces ahorita la hembra está un poco nerviosa porque está a punto de dar a luz, ¿no? Entonces ustedes van a ver algunas hembras que comienzan a levantar, como que golpean el comedero. Ese es un reflejo de su intención de hacer el nido, que se llama. Ellas por instinto tratan de escarbar y de hacer un nido como si fueran a parir. Si se fijan, están haciendo eso. Posteriormente, por ejemplo, aquí esta hembra ya ha comenzado el proceso de dar a luz. En un momento dado, esta hembra que tenemos aquí ya dio a luz. Exactamente, está en su proceso de parto. Como estamos viendo, quisiera llamar la atención al tamaño de los lechoncitos. Son lechones que andan entre 900 gramos y 1 kilo 200. Y paulatinamente vamos a ver cuando lleguemos a la etapa de 4 semanas de lactación de lo que son capaces de hacer estos animales para crecer y desarrollarse. Un proceso en el que interviene todo un equipo de especialistas para asegurar que cada lechón nazca sano.
debemos de ayudarlo a que sobreviva durante el proceso del parto. Si se fijan, pues estaba en el interior de la hembra a unos 38 grados centígrados y ahorita está saliendo a una temperatura de 23 grados centígrados, que es la temperatura ambiente de esta sala de maternidad. El lechoncito está comenzando también a respirar. Otro de los procedimientos que ella debe de asegurarse es quitarle las membranas de las vías respiratorias de la cara, de la nariz, para que el lechoncito pueda respirar. Una vez limpio, es marcado con un número consecutivo y colocado debajo de estas lámparas de luz infrarroja que hacen las veces de una incubadora, en donde permanecerán unos minutos hasta que su temperatura se normalice y haya recobrado fuerzas. Y se baja para que el lechón empiece a tomar calostro. Pero es por lo mismo, para que empiece a recibir el calostro y anticuerpos, todos para prevenir enfermedades en el lechón. Por si fuera poco, tanto la madre como sus lechones permanecen en una jaula de maternidad especialmente diseñada para su confort. Incluye comederos y bebederos de agua, al igual que un piso térmico y un sistema de calefacción o ventilación, según lo requiera la época del año. Permite que la hembra esté cómoda y por otra parte protege a los lechones, porque la hembra es un animal de 180 a 220 kilos y que de alguna otra manera puede llevar a cabo movimientos bruscos que pueden aplastar al lechón o le pueden causar lesiones que obligarían a su eutanasia. Además, aquí se busca en todo momento el bienestar animal. Por ello, Granjas Carroll de México es la primera empresa del país en desarrollar los corrales de gestión tardía, en donde se dota a cada hembra de por lo menos 2.5 metros cuadrados de espacio. Tienen el derecho también a expresar su comportamiento natural, tienen el derecho también a estar libres de temor. Al estar en este ambiente, si ustedes observan, están tranquilos, los animales, estamos en medio de ellos y no están corriendo espantadas ni nada. Sin embargo, luego de 28 días y de que estos lechones alcancen en promedio 8 kilos de peso, tendrán que pasar a otra área. Se trata a la de destete y engordar. Aquí permanecerán durante 6 meses hasta alcanzar el peso deseado de 120 kilos. Será entonces cuando salgan a la venta, siendo el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato y por supuesto Puebla, sus principales puntos de comercialización. Estamos vendiendo en el estado de Guanajuato. Nuestro cerdo es tan bueno, tan competitivo, que los rastros de Guanajuato nos lo están pidiendo. De alguna manera estamos vendiendo cajeta en Celaya, como se dice. Pero no solo se trata de la producción y venta de cerdos. Granjas Carroll de México busca colocarse como una de las empresas más competitivas y autosustentables del país, pero todo ello se lo mostraremos en la segunda parte de este reportaje especial. Para imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias. Bueno, chicos, ese es el complemento del manejo de una granja, ¿verdad? Bastante especializada y específicamente en la parte de maternidad. Con esto considero que hemos fortalecido, ¿verdad?, el conocimiento, entonces, para fortalecer la parte teórica. Solo nos queda un último video, pero ese es muy largo. ¿Quieren verlo? A ver. Chicos. Sí. ¿Cómo? Solo falta uno. Y la verdad es el más corto. Es más que todo un paso de relajamiento para ver qué tan despiertos están. Entonces mírenlo y ahí me cuentan, ¿verdad? Allá donde vivo yo, la otra vuelta no tenía para apagar la luz. Y me la cortaron. No pagué el gas y me cortaron el gas. No pagué el agua y me cortaron el agua. Así que me fui ligerito para el almacén a pagar unos huevos que estaba debiendo. Bueno, chicos, con esto hemos llegado a la parte final de la primera parte. ¿Cómo les pareció la primera parte de la práctica? A ver. Sí, sí. Sí aguantamos, ¿verdad? Creo que llevamos, ¿cuánto llevamos ya? Los 12 y 12 minutos, ¿verdad? Entonces, luego les queda esa parte, pues, principal bien importante para que hagan sus tareas, ¿verdad? Ahí tiene su tarea. ¿Por qué decidí que hicieran un manual de estas 3 partes con toda esa información que tienen?
pueden consultar internet, pero con cuidado de consultar internet, de no agarrar copy-paste, ¿verdad? Entonces, sino que esté relacionado a lo que hemos nosotros platicado, y obviamente ahí pueden ustedes agarrar, ¿verdad?, el conocimiento y trasladarlo con sus propias palabras, o por lo menos parafrasearlo, ¿verdad? Entonces, para que no se mire que es un copy-paste. Lo hice porque después de recibir todo esto, más todos los conocimientos que vimos en la teoría, con todo esto que vimos hoy, siento que ustedes ya están en la capacidad de trasladar todas esas ideas a un documento. Entonces, ¿qué mejor, verdad? Para que ustedes puedan aplicar. Entonces, que lo escriban y que sea suyo, ¿verdad? Ese documento, ¿verdad? Para facilitar, estoy consciente de que el tiempo aquí apremia. Y por eso es de que decidí trabajar con grupos de 4 personas para facilitarles un poquito, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Y que les quedara tiempo, pues, de resolver, ¿verdad?, la tarea. Y así vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario sobre la